Saludo, hermanos y hermanas, en este tiempo sagrado en que la Iglesia conmemora el gran misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Estamos con ustedes para compartir esta reflexión sobre la participación, la oración como participación en la vida trinitaria. Y desde un principio nosotros vemos en la Sagrada Escritura que Dios es trino. Ya el capítulo 1 del Génesis nos habla de que en un principio, cuando Dios creó todo, el cielo y la tierra, había una soledad caótica y las tinieblas cubrían el abismo mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y dijo Dios que exista la luz. Desde la creación, la Trinidad se hace presente. Dios Padre que crea, el Espíritu que estaba dando vida y la palabra que el Padre pronunciaba, que es la que hace surgir las cosas. Por eso la creación desde un principio tiene la presencia de la Trinidad, Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros los creyentes, los cristianos, participamos en la vida de la Trinidad a través de la oración. Todo lo que nosotros hacemos es en nombre de la Trinidad. Todos nuestros actos los empezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya en el Antiguo Testamento conocemos de la presencia de la Trinidad, pero no estaba tan clarificada como Jesús lo demuestra, porque Él es quien nos revela que Dios es trino, Dios es uno y es trino, y Él es parte de esa Trinidad y nos da a conocer el misterio de Dios, nos revela el misterio de Dios. Así, como creyentes que somos partícipes de esa vida divina que se hace presente en esos tres momentos de la historia de la salvación, porque tenemos los tres tiempos, el tiempo del Padre, el tiempo del Hijo y el tiempo del Espíritu Santo. El tiempo del Padre es todo el Antiguo Testamento. Dios se revela, se manifiesta como un Padre amoroso que cuida y protege a su pueblo. El tiempo del Hijo es desde el nacimiento de Jesús hasta la ascensión. Y el Hijo nos revela todo y se nos manifiesta como alguien cercano a quien se podía ver, se podía tocar, se podía hablar con Él, se le podía hacer preguntas y hasta crucificar. Y es el tiempo del Hijo, y durante ese tiempo se nos han revelado tantos misterios, pero sobre todo el misterio de la Santísima Trinidad. Desde Pentecostés hasta el fin es el tiempo del Espíritu Santo. La Iglesia es guiada por el Espíritu Santo. No somos nosotros los que guiamos a la Iglesia, es el Espíritu de Dios. Desde Pentecostés, que se posó sobre todos los apóstoles, ya el Espíritu es el protagonista de la Iglesia. Por eso, cuando los apóstoles reunidos deciden buscar un sustituto para Judas, es el Espíritu Santo el que hace esa elección, se ponen en oración. Y en el primer concilio de la Iglesia, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, nos habla de que cuando los apóstoles se reunieron para tratar algunos asuntos que inquietaban a la Iglesia de entonces, las conclusiones que enviaron con Pablo y Bernabé a los cristianos que estaban en otros lugares fuera de Jerusalén, decían: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido estas conclusiones del concilio, de no imponer cargas más que lo indispensable. Por eso el tiempo del Espíritu Santo es el tiempo en el que estamos viviendo.
Todo lo que hacemos tiene que estar inspirado por el Espíritu de Dios. Todo lo que nosotros decimos tenemos que dejarnos inspirar por el Espíritu. Si el Espíritu no actúa, porque el Espíritu es el que da vida, entonces nuestras palabras son vacías. Y Jesús mismo nos manifiesta en los distintos episodios que hemos visto que la oración es fundamental. Recordemos el episodio de la transfiguración. ¿Qué sucedió allí? Jesús tomó 3 discípulos, a Santiago, a Pedro y a Juan, y se fue a una montaña alta y se transfiguró, le mostró la gloria de Dios. Y allí estaba presente la Trinidad, porque en el capítulo 9 de San Lucas nos habla precisamente de eso. Jesús tomó 3 discípulos, se fue a una montaña muy alta, allí se transfiguró, les mostró la gloria de Dios. Y dice que su rostro resplandecía, sus vestidos se pusieron blanco deslumbrador, y aparecieron allí Moisés y Elías. Pero los discípulos se sentían tan bien que le dijeron a Jesús: qué bien se está aquí, vamos a quedarnos aquí, vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y allí mismo se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Esa misma voz que apareció también en el bautismo de Jesús en el Jordán, según nos narra el evangelista San Juan, que Jesús fue a ser bautizado por Juan en el Jordán. Y allí estuvo presente la Trinidad. Cuando Jesús se bautizó, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, y una voz desde el cielo decía: este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escúchenle. ¿Cómo está presente la Trinidad en los momentos claves de la vida de Jesús? Así ha de estar presente en nuestra vida. La voz era la del Padre, el Espíritu que bajaba en forma de paloma, no era una paloma, sino en forma de paloma. Y Jesús, que estaba bautizándose para iniciar su ministerio, su vida pública, el proyecto que el Padre le había encomendado. En tantas ocasiones Jesús habló del Padre y habló del Espíritu Santo. Y le decía a sus discípulos: yo me voy, pero no se preocupen, después de su resurrección. Yo le diré al Padre que le envíe el Espíritu Paráclito, el Consolador. Como la vida del cristiano, la oración del cristiano está impregnada de la presencia de Dios uno y trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nada más que usted ir a la Eucaristía, usted va a ver que todas las cosas se hacen en el nombre de la Trinidad. Iniciamos la Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí se proclama la palabra, se pide perdón al Padre por los pecados. El Espíritu transforma al consagrar el pan y el vino, lo convierte en el cuerpo y la sangre de Jesús, y está todo presente. Y en la doxología, después de la consagración, cuando el sacerdote levanta el pan y el vino consagrado, convertido en el cuerpo y la sangre de Jesús, precisamente eso es lo que se dice: por Cristo, con Él y en Él, todo honor y toda gloria en la unidad del Espíritu Santo. Es decir, el sacrificio eucarístico es un sacrificio trinitario. Es Jesús que ofrece su sacrificio, el Espíritu el que transforma, el que convierte el pan y el vino en su cuerpo y su sangre, y es un sacrificio ofrecido al Padre. Por eso la Eucaristía tiene ese misterio, tiene esa concentración espiritual, teológica tan profunda, que no todo el mundo la entiende. Por eso, para entender la Eucaristía hay que ser partícipe de ella, hay que participar, hay que recibir la comunión, hay que entrar en la dinámica de la consagración, en la escucha de la palabra. Como todo lo que nosotros hacemos es en nombre de la Trinidad. Y Dios está presente en todos nuestros actos, en todas nuestras actividades, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso la oración es fundamental, porque nosotros oramos al Padre.
para que el Espíritu Santo sea quien conduzca nuestra oración y Jesús, que es el que intercede, el que es el mediador entre nosotros y el Padre. Por eso Jesucristo se ha convertido en el sumo y eterno sacerdote, el que presenta al Padre nuestras súplicas. Así como Él lo dice en la despedida: yo voy a prepararle sitio, yo vendré, le llevaré conmigo, yo pediré al Padre que le envíe el Consolador. Por eso, en la oración de despedida, según el Evangelio de San Juan, capítulo 17, Jesús también pide al Padre que guarde a los que Él dejó, a los que va a dejar, a los que Él encomendó, a los discípulos, que les dé fuerza, que le dé el Espíritu. Y esta oración tan profunda de Jesús de despedida, donde Él da gracias al Padre porque le ha encomendado esa misión y porque ha podido llevarla a cabo, encomienda a sus discípulos para que sean protegidos por el Padre, para que la fuerza del Espíritu Santo esté en ellos. De manera que la oración tiene un gran contenido trinitario. Todo lo que nosotros vamos a hacer es precisamente en nombre de la Trinidad. Y Dios actúa siempre en esos tres momentos con las tres personas, y Jesús dice: yo actúo y mi Padre sigue actuando. De manera que Jesús nos revela que todo lo que Él hace, lo hace en nombre del Padre y a través del Hijo. Así como cristianos, nosotros estamos llamados a llevar la palabra de Jesús. Jesucristo es a quien predicamos, Jesucristo es el que nos trajo el mensaje de la salvación, Jesucristo es el que murió por nosotros, y ese mensaje es el que nosotros tenemos que llevar. Pero sin la asistencia del Espíritu Santo, nada podemos hacer, porque es a dar a conocer a Jesucristo, Hijo del Padre, el plan que Dios tenía trazado desde antiguo con su pueblo, lo ha realizado a través de Jesús con la asistencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios es el que nos guía, el que nos da fuerza, el que nos fortalece. Cuando leímos en el primer domingo de Cuaresma el pasaje de las tentaciones, antes veíamos que Jesús se bautizó, y cuando se posó el Espíritu Santo sobre él, fue bautizado, estaba la voz del Padre autorizando a Jesús. Y luego va a hacer un retiro de 40 días con 40 noches. Y en ese retiro Jesús ayunó durante esos 40 días sin comer nada. Y es el momento de la debilidad, cuando Satanás quiere tentar a Jesús. Satanás utiliza la Sagrada Escritura para tentar a Jesús, pero Jesús, con la misma Sagrada Escritura, lo vence porque tiene la asistencia del Espíritu Santo. Recuerden que se bautizó antes y el Espíritu descendió sobre él y le fortaleció. Por eso todas las propuestas de Satanás fueron derrotadas por Jesús con la misma palabra. Y Satanás, que es astuto, decía: no, porque está escrito que el Señor tu Dios enviará a sus ángeles para que te guarden y tus pies no tropiecen. Te puedes tirar de lo más alto del templo y no pasará nada, demostrarás que tienes poder. Y Jesús dijo también: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué Satanás, utilizando la Escritura, no pudo vencer a Jesús? Porque Jesús tenía la fuerza del Espíritu Santo que lo asistía. Entonces, porque Él venía con una misión específica que el Padre le había encomendado. Entonces, la oración profunda tiene que estar inspirada en la Trinidad. Oramos a Dios Padre, el Espíritu nos inspira, el Espíritu nos ilumina, el Espíritu nos guía, y Jesús presenta al Padre nuestra súplica. Por eso la Eucaristía es un sacrificio trinitario, porque todo lo hacemos
precisamente para que pedimos, cuando hacemos oración en la Eucaristía, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que es Dios, y también a través del Espíritu Santo ofrecemos nuestras oraciones al Padre. Y todas las oraciones que escuchamos en la Eucaristía precisamente son ofrecidas al Padre a través del Espíritu Santo, y Jesús es el mediador. Y decimos siempre: por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y también es Dios y reina por los siglos de los siglos, reina eternamente. Por eso la Trinidad es un misterio revelado. Hemos conocido que Dios actúa en sus tres momentos, que Dios actúa en unidad, y que aunque hay tres momentos de manifestación en la historia de la salvación, las tres personas están presentes, hay una unidad. Por eso en la oración de despedida de Jesús en el Evangelio de San Juan dice: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. La unidad que existe entre las tres divinas personas es la unidad que Jesús quiere entre nosotros. Por eso no entiendo cómo muchas veces hay distintas comunidades, distintos grupos religiosos que viven separados y viven atacándose unos a otros, si lo que Dios quiere es que seamos uno. Todo el que es creyente en Cristo, seguidor de Cristo, debe tener esa inclinación a buscar siempre la unidad. Busquemos siempre lo que nos une, así en las comunidades, en los grupos apostólicos, en las pastorales, en los equipos de servicio de la Iglesia. Hemos de buscar siempre los elementos comunes que nos unen, porque Jesús quiere siempre la unidad. Eso es lo que Él ha vivido siempre, unido al Padre y unido al Espíritu. Desde la creación se manifiesta que Dios Padre crea, el Espíritu da vida, y la palabra pronunciada por el Padre es el Hijo, es Jesús, es la que hace surgir las cosas. El Espíritu Santo unge a Jesús para cumplir la misión que el Padre le ha encomendado. El Padre autoriza a Jesús a realizar lo que está haciendo cuando la voz desde el cielo dice: este es mi Hijo, este es el amado, este es el predilecto, escúchenle, porque Él es el que trae la salvación. Por eso nuestra vida tiene que estar centrada en la oración profunda, constante. En todo momento hemos de orar. Nuestra oración tiene que estar guiada por el Espíritu Santo, dirigida al Padre, y también intercedida por Jesús. Jesús es el mediador por excelencia, el que intercede ante el Padre por nosotros. Recuerden que cuando Jesús andaba predicando, le dice una madre: yo quiero que estos hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús dice: eso está reservado al Padre. El Padre es que determina quiénes serán los que ocuparán esos puestos. Entonces, queridos hermanos y hermanas, en este tiempo sagrado, en este tiempo santo, en el que contemplamos el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, no olvidemos hacer todas las cosas en el nombre de la Trinidad, todo en el nombre del Padre, asistido por el Espíritu Santo, y que el Hijo sea quien presente nuestras súplicas al Señor, que todo sea para gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que Dios les bendiga.